Sean bienvenidos esta mañana, hoy 3 de febrero, con una palabra para el Espíritu. Les saluda Jenny y hago un pequeño recorderis del devocional del día de ayer, basado en el vacío existencial. Había dicho que hoy les enseñaría cómo llenarlo, pero en medio del estudio encontraba algo, y es conocer cuáles son las razones que pueden llevarnos a ese estado. Vamos a poner una de ellas, que es el contexto de cuando humanamente decidimos poner nuestra confianza en otro ser humano. Ejemplo, se establecen relaciones como en un negocio, porque sentimos de la otra persona preocupación por nosotros, interés por el negocio, por la idea, da muestras de afecto, nos escucha, nos da consejos, nos hace entender que hay algo especial ahí. Y sin darnos cuenta y desde lo terrenal, empezamos a confiar, a sentir emociones que nos van aferrando a la presencia del otro. Creamos dependencias emocionales y nunca las ponemos en las manos de Dios. Le pregunto a usted en este momento, ¿ha puesto a alguna persona que de una u otra manera ha venido a influenciar su vida en las manos de Dios? ¿Se lo ha presentado? ¿Sabías que la palabra nos previene de este tipo de situaciones para que reconozcamos o nos hagamos conscientes de que el ser humano en algún momento de su vida nos va a decepcionar y que desde lo espiritual no nos dejan recurrir a la persona sobrenatural exacta en la cual sí deberíamos confiar? La palabra que esta mañana nos respalda está en Jeremías 17:5. Dice la palabra en la Nueva Versión Internacional: así dice el Señor, maldito aquel que confía en los hombres, que se apoya en fuerzas humanas y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto, no se dará cuenta cuando llegue el bien. Miren, este versículo nos muestra las consecuencias de confiar exclusivamente en la fuerza humana. Ese término maldito se refiere a una maldición o juicio divino. ¿Por qué? Porque hemos puesto la confianza en el hombre y no en Dios. La palabra aparta su corazón se refiere a esa misma esencia del ser humano, a sus sentimientos, a sus intenciones, a sus pensamientos. Aquí el corazón del individuo es el que se aleja de Dios, lo que significa que se pierde esa conexión que es tan importante, esa relación tan importante con Dios, que llega a deteriorarse porque hemos roto la comunicación. El versículo también destaca la importancia en valores como la integridad, como la fidelidad y como la lealtad hacia Dios, características que se deben tener a la hora de confiar en Él. Dios siempre cumple sus promesas y su palabra es verdadera, no como los seres humanos que nos pueden estar fallando en cualquier momento. Usted necesita tomar una decisión y seguramente el humano se la hará cambiar y la cambiará conforme a sus fuerzas. Así que resaltemos en qué momento empezamos nosotros a fallar, en qué momento dejamos de ser íntegros, nos volvemos desleales e infieles, porque empezamos a creer en que el hombre o la mujer que llegan a nuestra vida
van a suplir necesidades de vacíos con los que hemos vivido ausentes. Nos hablan bonito y ahí ya hemos quedado cautivados. Creemos que como no nos han hablado o tratado así, pues es nuestra oportunidad de tenerlo al lado o de tenerla. Y entonces creamos relaciones autodestructivas, amores enfermizos, dependientes. Las personas que padecen este tipo de relaciones sufren por un mal amor, enganchadas siempre en relaciones que son imposibles, que son destructivas, que pisotean su dignidad, que lloran todo el tiempo por ese amor perdido o sin futuro. Toda la vida se quedan lamentando en lo que no pudo ser. Entonces aquí encontramos esas personas que son sumisas, que no se quieren a sí mismas, que son asustados, que son complacientes con su pareja, aunque luego sean independientes y fuertes en otros aspectos de su vida. Hay personas que se llenan emocionalmente a través del otro, personas que se vacían para dejarle a su pareja que les llene todo el espacio y siempre con el miedo a quedarse en huecas si lo abandonan. Una entrega total en la que todos sus intereses, incluida la misma persona, quedan tan relegados que ya no son importantes, pasan a un segundo plano. No importan sus deseos, ni intereses, ni criterios. Se posicionan en una rendición total al otro. Se vuelven sumisos. Así que su existencia tiene sentido si el otro que le ama, o eso es lo que uno cree, buscan en el otro el sentido de su existencia, esa ayuda idónea que fue lo que Dios dejó para nosotros. Pero existen personas que se quedaron siendo prisioneras de sí mismos, son egoístas, ególatras, narcisistas, personas que en muchas de sus relaciones tienen la impresión que dan más de lo que reciben, que sufren más de lo que disfrutan, que viven ansiosas, angustiadas, que viven con penas de amor que hacen que se les amargue todo el tiempo el día. Vivir por y para el otro, independientemente del sufrimiento que eso le cause, vivir con miedo, sobre todo a quedarse solo, a sentirse desamparado, indefenso y con mucha desconfianza ante lo desconocido. El fantasma de la ruptura que vuela permanentemente sobre su cabeza, pero que también el temor viene sobre usted y entra la confusión. Su pareja, usted considera que es la mejor guía, que es la mejor tabla de salvación, que tiene ciertos defecticos, así los tenga todos, pero es la persona perfecta con la que usted quiere unirse y evitar dolores, el dolor del sentimiento de vivir en la soledad. Asumen estas personas que, que no cuentan para nada, que su vida no tiene sentido y que solo importa la del objeto. A este se le considera una persona tan grandiosa que es como si únicamente él existiera, como si lo único que le quedara al dependiente fuera girar en torno a él, como si fuera un satélite. Pero no solo se quiere eso, sino que debemos tener en cuenta la autodespreciación, porque allí es donde se confunden los sentimientos del amor con una necesidad psicológica de sentir a alguien cerca. Este prototipo de personas necesitan que los demás las iluminen. Son como lunas que no brillan por sí mismos. Así que no han aprendido
a llenar ese vacío con ellas mismas. No tienen luz propia porque han aprendido desde pequeñas que necesitan de otros para ser validados, para que sean valorados, para que los quieran. Una persona puede ser paciente desde muy pequeña, donde aprendió a construir su realidad, pero nunca la realidad de su existencia, de reconocer quién le dio vida, quién la trajo. Viven desarrollando conductas de dependencias emocionales. ¿Hasta dónde llegamos por poner nuestra confianza en el hombre o en la mujer? Por eso traje esta palabra, que es la verdad, que es el mandato divino y que nos recuerda que no debemos confiar solo en nosotros mismos o en otras personas, sino que debemos tener una profunda confianza en Dios en todo momento. Una confianza en Dios nos va a dar tranquilidad, porque Él sabe qué es lo que nosotros necesitamos y nos va a dar la capacidad para perseverar en toda situación difícil. Le invito a compartir esta palabra que sé va a ser de ayuda para edificar otras vidas. Bendiciones.